Buenas noches, mi nombre es Nancy Victoria Garcés Costain, pertenezco al grupo de Electiva 2. El tema a exponer son bloques económicos. Entendemos como bloques económicos una corriente empresarial que facilita las relaciones económicas entre los países miembros, proporcionando y adoptando medidas, generando un crecimiento económico y se encuentra conformado por territorios geográficos colindales compartiendo afinidad entre cultura, comercio y desarrollo. Tenemos la Unión Europea, que es una comunidad que desarrolla un sistema político y jurídico único en el mundo, fuertemente estructurado e industrializado, que promueve la integración continental. Sus objetivos es promover la paz, sus valores y el bienestar de sus ciudadanos, ofrecer libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, entre otros. Su origen se dio en 1957 con la firma del Tratado de Roma, por el que se constituye la Comunidad Económica Europea. Sus miembros son 28 países, sus organismos es el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, entre otros. Sus generalidades. La Unión Europea es un punto de referencia y hasta es un ejemplo cuando se trata de la paz, el desarrollo, los derechos humanos, el comercio libre y justo. Su importancia radica en que es visto como un socio fuerte, fiable de cooperación e indispensable. De igual forma, es aún más importante en tiempos peligrosos y confusos. G8. El grupo de los ocho es un grupo de economías industrializadas. Sus objetivos es permitir el debate, la reflexión entre sus miembros para tomar decisiones respecto a la gestión política, económica y mundial. Conformar fundamentalmente un ámbito para la cooperación internacional. Su origen se dio en 1975, cuando comenzaron a celebrarse las cumbres económicas anuales a nivel de jefes de Estado o de gobierno. Sus miembros pues, son 8 países, donde Rusia está temporalmente excluido por la crisis de Crimea, que fue una crisis diplomática que sobrevino en Ucrania. Sus organismos son el Consejo de Seguridad, las Naciones Unidas, el Banco Mundial, entre otros. Sus generalidades es la complejidad institucional que ha sufrido el G8 en consecuencia de la expansión de su agenda con el fin de tener un mayor consenso a pesar de que todos los temas tratados son principalmente políticos y económicos. Su importancia radica en que es un actor determinante en la coordinación y estabilidad del sistema económico internacional. Se podría decir que es el centro para gobernar política y económicamente. G20 es un foro donde se trata la cooperación y permite las consultas entre países en temas relacionados con el sistema financiero internacional. Sus objetivos es coordinar políticas entre sus miembros para promover el crecimiento sostenible y la estabilidad económica, entre otros. Su origen se dio en 1999, el 29 de septiembre, como respuesta a la crisis financiera de los años 90. Sus miembros en la Unión Europea, el Grupo G8 y países emergentes como Argentina, Australia, Indonesia, entre otros. Organismos. Están las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, entre otros. Generalidades. El Grupo G20 es la culminación de un proceso de aplicación del núcleo de un gobierno mundial para incluir a las potencias en ascenso y emergentes al lado de las potencias consolidadas. Importancia. Se necesita un cambio regulatorio económico y ese cambio requiere legitimidad suficiente para lograr la aceptación de todos los países. Es un foro idóneo que reúne las principales economías y puede ser catalizador para las reformas que vaya a adoptar el Fondo Monetario Internacional. G3. El Grupo de los Tres fue el nombre dado a los integrantes del Tratado de Libre Comercio. Sus objetivos es un acuerdo de tercera generación no limitado al libre comercio, pero incluye puntos como la inversión, servicios, compras gubernamentales, regulaciones, entre otros. Su origen se dio en 1989, cuando ocurrió la primera reunión de Río, donde se dieron inicios al grupo, donde tuvo sus inicios con el grupo Contadora y la Comunidad Europea, donde decidieron crear este grupo. Sus miembros pues son México, Colombia y Venezuela, son 3, aunque Venezuela renunció en el año 2004. Sus organismos son la Asociación Latinoamericana de Integración ALAE, sus generalidades. Con el tratado del grupo G3 se busca aumentar el comercio y la inversión y crear amplias oportunidades que se traduzcan en una mejora en los niveles de vida de los países miembros. Su importancia radica en pertenecer a una nueva generación de acuerdos de América Latina y sus metas a ser coherentes con lo que se denomina integración abierta. Liga Árabe.
La Liga de los Estados Árabes es una organización que coordina asuntos económicos, incluyendo las relaciones comerciales, comunidades y salud. Dentro de sus objetivos es conseguir que el resto de los estados árabes que aún no se encuentran colonizados por países europeos se independicen, servir al bien común. Su origen se estableció el 22 de marzo de 1945 con el Cairo, con miembros. Entre ellos se encuentran los estados árabes del Medio Oriente y el Magreb. Sus organismos son las agencias árabes especializadas, comités técnicos, Consejo de la Liga Árabe, entre otros. Sus generalidades. Es una carta fundacional es donde especifica que no se trata de una unión de los estados ni una federación, sino una liga en que todos los estados soberanos mantienen una total independencia en el mundo. Su importancia. La Liga Árabe ha reforzado su papel y protagonismo internacional luego del aumento de la tensión política en la zona árabe, suceso mundialmente conocido como Primavera Árabe. Además, ha sido vinculada a la mediatización y soporte de los conflictos internos entre Libia y Siria. El Grupo Río, conocido como el Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política para los países firmantes de América Latina y el Caribe. Sus objetivos es ampliar y sistematizar la cooperación política, examinar las cuestiones internacionales que sean de difícil interés para estos gobiernos, entre otros. Su origen fue creado en Río de Janeiro el 18 de diciembre de 1986. Sus países miembros son 24 países. Sus organismos son el Grupo de Apoyo Contadora o Grupo de Lima. Sus generalidades son que el Grupo Río, que el Grupo Río logró que Latinoamérica tuviera un espacio de reconocimiento, coayudando en las relaciones internacionales, resaltando la capacidad de la negociación entre las naciones mediante el diálogo político. Importancia. El éxito del Grupo de Río era su flexibilidad y su capacidad de abordar asuntos regionales específicos sin el peso de contar con Estados Unidos, cuya injerencia en la región había sido muy marcada durante buena parte del siglo XX. El Grupo ASEAN, Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático. Sus objetivos es acelerar el crecimiento económico, progresar social y el desarrollo cultural de la región, promover la paz y la estabilidad regional. Su origen se dio en 1967, el 8 de agosto, en Bangkok, Tailandia. Sus miembros son 10 países, sus organismos son las cámaras de comercio ASEAN, las instituciones portuarias, entre otros. Generalidades. La ASEAN cuenta con una ubicación estratégica en Asia porque permite ser el centro de operaciones regionales y mundiales de muchas compañías multinacionales que han establecido sus bases de producción en esta región y asimismo atender los mercados regionales y mundiales. Importancia. La ASEAN propone una integración como bloque económico que permite el libre intercambio de bienes y servicios, la libre inversión e intercambio de capitales, un desarrollo económico equitativo, la reducción de la pobreza y diferencia socioeconómica. Mercosur. El Mercosur, conocido como el Mercado Común del Sur, tiene como objetivos fortalecer la capacidad de cada uno de los miembros del bloque, profundizar la integración regional, reducir las asimetrías entre los países del bloque. Su origen fue dio en 1991, el 26 de marzo, en Asunción, Paraguay. Sus miembros son 14 países, sus organismos son Secretaría del Mercosur, Instituto Social de Mercosur, entre otros. Generalidades. Mercosur es un instrumento que permite avanzar en las relaciones de cooperación con la Unión Europea. Sus principales beneficiarios no solo son los Estados miembros, sino todos los ciudadanos de estas regiones. Importancia. El proceso de integración de Mercosur constituye un proyecto a nivel político, económico y social, y su desarrollo ha sido gradual y, al igual que la Unión Europea, su función principal es profundizar su estructura institucional desde lo gubernamental hasta sobrepasar los límites de lo nacional. El grupo ALADI es la Asociación Latinoamericana de Integración. Sus objetivos es lograr un mercado común latinoamericano mediante 3 mecanismos. Su origen se dio en 1980, el 12 de agosto, en el Tratado de Montevideo. Sus miembros
Son 13 países, sus organismos son la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Organización de los Estados Unidos Americanos, la OEA, entre otros. Generalidades. La LADI tiene un rol activo complementando los esfuerzos que los países miembros realizan en pos de la expansión y la diversificación. Importancia. En el marco de su relativa importancia, la asociación presta un conjunto de servicios a las empresas y trabaja de forma coordinada con las instituciones públicas nacionales. Comunidad Andina CAN. Sus objetivos es promover el desarrollo equilibrado y los armónicos de los países miembros en condiciones de equidad mediante la integración y la cooperación económica y social. Su origen se dio en 1969, el 26 de mayo, cuando se firmó en Cartagena el, con el propósito de mejorar el nivel de vida mediante la integración y la cooperación económica y social. Miembros son 4 países. Sus organismos son el Sistema Andino de Integración, más conocido como el SAE, Consejo Presidencial Andino, entre otros. Sus generalidades. De acuerdo a este pacto, los países andinos lograron eliminar entre sí los aranceles y formaron una zona de libre comercio en 1993 donde las mercancías circulaban libremente. Importancia. La Unión Europea es vista como un socio fuerte de cooperación para para esta comunidad andina. Así que permite trabajar para los países que se vinculan dentro de este bloque económico. Gracias.